Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a SACE por la invitación para contaros hoy en esta jornada un poco cómo es el proyecto de evaluación de machos y también por contar con nosotros para este nuevo proyecto que vais a... Y sobre todo también gracias a vosotros por aguantar, que yo sé que hasta las últimas presentaciones ya es más duro. Al final lo que os voy a contar un poco es, ¿podemos detectar los machos infértiles? Os voy a contar un poco un proyecto que tenemos de evaluación seminal de carneros en la granja. Vale, os voy a contar el por qué nos empezamos con este proyecto y un poco la experiencia que hemos tenido durante este tiempo. Bueno, ¿el por qué empezamos con este proyecto? Pues porque nuestro lema en MSD desde hace años es trabajamos para el desarrollo del sector. Entonces, intentamos siempre pensar en cosas que sean prácticas, útiles y pues eso, que tengan su aplicación realmente en el campo, que en vuestro día a día os pueda ayudar y, sobre todo, pues que ayude a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, que al final es en lo que consiste. Entonces, bueno, pues para ello la reproducción al final es el motor del rebaño. Es lo que hace que una explotación al final pues, sea sostenible en el tiempo y tenga un futuro. Si no hay reproducción, pues no podemos continuar con nuestro negocio. Es por lo que nos planteamos esto. Al final, en los rebaños le damos muchísima importancia a las adultas, es en lo que venimos trabajando históricamente durante todos estos años. Cada vez estamos haciendo más cosas con las corderas y es verdad que cada vez hay más foco en recría, que es el futuro de las explotaciones, con lo cual hay que darle mucha importancia. Y es verdad que el macho, como dice uno de mis compañeros técnicos, es el gran olvidado de las explotaciones. Lo tenemos ahí, pero normalmente no nos preocupamos mucho por ellos. Porque, por ejemplo, pues tenemos todos eso, un plantel de sistemas reproductivos a implementar a la carta. Al final uno puede escoger el sistema que mejor se acopla a su explotación. Luego también tenemos los calendarios reproductivos para ir viendo pues eso, en qué época hacer la cubrición, el preparto, pero todo esto está enfocado en la hembra. Seguimos olvidándonos de la otra parte de la reproducción, el otro agente que participa, el otro actor. En cuanto a las corderas, como os venía diciendo, cada vez hacemos más cosas. Desde MSD hemos hecho 3 estudios de campo con la asociación, gracias también a la colaboración del CSIC, de Ángel Ruiz Mantecón, y una de ellas ha sido con vosotros, con ASACE. Tenemos los datos de más de 100.000 corderas de primer parto y ahora ya pues, podemos decir que la edad al primer parto de media en las corderas de ASAF es de 13 a 14 meses. Vale, entonces, bueno, pues ya hemos hablado un poco de las hembras, de las corderas, y es verdad que al final, en porcentaje en tu explotación, el macho es solo un 4% de la explotación, del censo, pero al final ese 4% se te puede hacer un cuello de botella. Al final son muy pocos, pero hay que tener cuidado con ellos y mimarlos porque puede hacer que la fertilidad de tu explotación caiga mucho, que aunque sean muy poquitos te pueden hundir los ratios. Porque al final la reproducción pues es cosa de dos. Sin el macho y la hembra, al final es biología y si no están los dos, sin el macho no hay corderos. Y al final, ¿qué necesitamos del macho? Pues simplemente necesitamos que tenga espermatozoides viables y que sean capaces de fecundar. Entonces, en ASAF ya sí que sois pioneros y es verdad que con el esquema de selección genética habéis dado ya como el primer paso para ver cómo están los machos en vuestras explotaciones. Y al final, gracias a los análisis de ADN, ya detectáis que machos no dejan nunca hijas. Ya es un primer paso, ya sabemos que ese macho no es válido. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que os voy a enseñar ahora, un protocolo de trabajo en campo de qué cosas se pueden analizar para ver si un macho es apto o no. Entonces, ¿por qué empezamos hace 3 años con este proyecto? Bueno, pues porque lo veníamos haciendo en vacuno extensivo. Uno de nuestros técnicos pues, es reconocido en el tema de evaluación de machos y al final él lo explica muy bien. Tú en una explotación de vacuno, si tienes una hembra infértil, pierdes un ternero, pero si tienes un toro infértil, pierdes 25 terneros. Y es verdad que muchas veces cuando tienes tasas de fertilidad de repente bajas, nunca se la achacas al macho, siempre piensas que ha sido un problema de la hembra. Entonces, bueno, pues cogimos la experiencia que teníamos en el vacuno extensivo y lo hemos llevado al ovino. Entonces, pues, ¿se puede detectar realmente los machos infértiles ya más en granja? Pues sí. Hace 3 años lanzamos un proyecto, el proyecto Improvi, junto con Corderos del Sur, en el que empezamos a hacer valoraciones del macho en campo. Entonces, voy a contar un poco ahora cómo es el protocolo de trabajo que se ha llevado a cabo y cuáles han sido al final los resultados.
Pues al final, para detectar machos en campo, al final hay una parte que es un análisis morfológico y luego hay la parte del análisis seminal. En el análisis morfológico, pues nada, pues al final pues se ve, hay que hacer una palpación testicular, ver bien los órganos externos, medir el diámetro testicular y luego ya pasamos a la evaluación seminal. Mediante un electroeyaculador, pues al final hacemos que el carnero eyacule y también cuando lo hace miramos la esterilización, porque al final hay estudios que dicen que la calidad microbiológica es mejor cuando hay esterilización. Bueno, pues recogemos las muestras y preparamos un pequeño laboratorio de campo. Este laboratorio es totalmente móvil, es bastante sencillito, tampoco se necesita muchísimo instrumental y al final se puede hacer prácticamente en cualquier sitio. ¿Qué medimos una vez que hemos recogido el semen? Pues medimos el volumen, el color y la concentración. Entonces, pues nada, mediante el microscopio hacemos la primera evaluación. Entonces, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo se hace la motilidad basal. Ondas intensas, vigorosas, campo. ¿Qué tal, Leite? Bien. Lo estoy viendo. Al final, ¿Estás viendo para por aquí? verla. Para ver la motilidad masal, al final lo que miramos es la concentración, luego qué porcentaje de células se están moviendo y luego de ellas pues a qué velocidad se mueven los espermatozoides. Entonces, cuando es muy buena, pues genera eso como ondas o bucles, entonces se puede ver. Y esta ya sería la motilidad individual, que al final aquí lo que vemos al final es el movimiento que tienen los espermatozoides. Lo que nos interesa es que al final sea un movimiento rápido, rectilíneo y progresivo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya os hemos enseñado cómo se vería por el microscopio. Pues sería así tal cual, lo podríamos ver por el microscopio directamente en campo. Vale, al final, luego también, ¿qué medimos? Pues hacemos una tinción para ver qué porcentaje de espermatozoides están vivos o muertos, porque al final hay espermatozoides que están inmóviles que realmente están vivos. Entonces, pues lo que hacemos es una tinción porque los espermatozoides que están muertos o están en proceso de muerte al final pues tienen una membrana permeable a la coloración, con lo cual, mediante esto podemos ver el porcentaje de los que tenemos muertos. Luego, ¿qué más vemos? Pues también por el microscopio podemos ver pues, la morfología espermática. Al final, pues si tiene alguna, pues eso es la forma. Si, por ejemplo, aquí ha perdido la cola, al final es un espermatozoide solo con cabeza, con lo cual miramos un poco, analizamos más la morfología. Y bueno, pues al final lo que hay que tomar son todos estos datos para luego analizarlos. En lo que hicieron con Corderos del Sur, al final, después de todo este protocolo de trabajo, después de unos años, evaluaron 2.558 machos morfológicamente. Hicieron más de 750 machos valorados seminalmente. Y al final la conclusión que llegaron es que yo creo que es lo importante, que al final es un porcentaje alto, es que entre un 14 y un 15% de todos los machos evaluados eran no aptos de cada explotación. Y había explotaciones que el porcentaje llegaba incluso al 25%. También es curioso que vieron que el porcentaje más alto se daba en machos entre 2 y 5 años, que supuestamente son los que están en el mejor momento reproductivo y que son machos que si no, a simple vista, si no hubiésemos hecho esto, jamás hubiésemos pensado que son machos no aptos, ¿vale? Entonces, bueno, al final ellos establecieron unos parámetros después de medir todo esto, a partir de los cuales entendían que el macho no era apto. Pues para la raza merina o merinos cruzados decidieron al final que una motilidad individual menor del 60% o con una concentración por debajo de 1.300.000 millones de
de espermatozoides, un diámetro testicular menor de 28,2 centímetros para machos mayores de 1 año y que sea el color blanco transparente, pues al final daban al macho como no apto. Es verdad que el primer año, solo con esta evaluación, pues uno no se arriesga a sacrificar el macho, porque bueno, pues es un proyecto que estaba empezando, que lo estaban haciendo, y entonces pues repetían las evaluaciones de los machos que les daban, a no ser que tuviese morfológicamente algo que estuviese claro que sí que realmente era infértil, si no repetían la evaluación. Pero al final, con el tiempo, y después de llevar 3 años de proyecto, ya saben, ya directamente los desechan, porque ya han visto que solo un 3% de los que valoramos inicialmente como no aptos, realmente luego en los siguientes análisis dan como positivo, ¿vale? Con lo cual ya lo dan. ¿Podemos hacer lo mismo en ASAF? Pues sí, sería súper interesante tener los datos en raza de leche, con lo cual es lo que ha contado Fernando, que el proyecto se va a poner en marcha a partir del 1 de enero y yo creo que es muy importante saber lo que tenemos cada uno en nuestra explotación. Porque al final es eso, que no olvidemos que la reproducción también depende de ellos, con lo cual pues hay que saber qué tiene uno en casa. Y por mi parte, pues eso, esto es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues ya. ¿Alguna pregunta? Fernando. Hombre, yo creo la edad, mejor se lo preguntas a Jorge. Yo creo que con una evaluación una vez al año sí que sería viable para saber en qué estado están. Realmente no cambia tanto. Hombre, a lo mejor los que sí que te den al principio no aptos, repetirlo antes de que pase el año, porque al final es un poco análisis coste-beneficio, o mantener un año un macho que no es apto, dándole de comer con el coste que tiene, pues ahí sí que te compensa repetir la evaluación, pues yo creo que a los 3 o 6 meses. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues agradecer a MSD que nos venga a contar su experiencia. Como os decía, hemos hecho hoy alguna prueba en Ovigen, porque hay un electroeyaculador que es de propiedad de Ovigen, y empezaremos a ofrecer el servicio para todas las razas, internos y externos a las asociaciones, y ya os iremos contando qué resultados tenemos. Pues nada más, muchas gracias, Marta.